Correcto, Rocío, buenas noches. Hoy viernes a las 8:45. Carmen Ortiz y Juan Luis Font le damos la bienvenida para participar en la primera conversación de esta noche. Recuerde que sus preguntas habrán de ser leídas en vivo aquí, si usted nos las presenta vía redes sociales, Twitter y Facebook, para que podamos presentárselas a nuestros invitados, que en esta jornada son Lizardo Sosa, ex candidato a la presidencia. Hay muchísimos cargos que yo podría presentar, es expresidente del Banco de Guatemala en 2 ocasiones, y la diputada Ninette Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala. A ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45 y queremos conversar con ustedes respecto de lo que revela ese caso que fue presentado el día de ayer, tanto por el Comisionado Internacional contra la Impunidad, Iván Velázquez, como por la Fiscal General de la República, Thelma Aldana. Ellos hablan de la cooptación del Estado, de una estructura gigantesca que extraía fondos de prácticamente todos los contratos que suscribía el Estado y de muchas de las negociaciones, además de un sistema de financiación ilícito de campaña electoral. Gracias y arrancamos con esta conversación. Carmen. Buenas noches, Juan Luis, buenas noches. Quiero recordar las palabras finales del comisionado Velázquez, en donde dice que tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad como el Ministerio Público están haciendo lo posible para que los guatemaltecos recuperemos el Estado. ¿Ustedes creen que vamos en la línea correcta? Nosotros en Destino 2016, no me recuerdo si fue el año pasado o a principios de este año, hablamos con el comisionado Velázquez y él nos dio a entender que no creía que con la misma diligencia con la que la justicia estaba tratando de desmantelar estas estructuras, el Estado, sus instituciones, tanto organismo legislativo como ejecutivo y judicial, estuvieran en la misma proporción de interés para recuperar lo que correspondía a cada uno. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que las palabras del comisionado yo las comparto plenamente, porque es evidente, ¿verdad?, que solo lo que está ocurriendo en el sector justicia y las propuestas de reforma en el sector son excelentes, pero no son suficientes, ¿verdad? Esta cooptación del Estado se da a través del mecanismo que define y da origen al poder político en Guatemala, que es el sistema electoral. Y ese sistema electoral, aún con la ley reformada, sigue dándole un poder muy absoluto a las directivas de los partidos, especialmente a los secretarios generales. Y como bien se dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, por eso yo creo que no debemos de ignorar la importancia que tiene la reforma del sistema político, incluso a nivel de algunos artículos constitucionales, para que nos permita conformar un sistema político en el que los contrapesos funcionen, porque hemos llegado a este extremo, porque se coopta el Estado, no existen contrapesos y termina ocurriendo lo que lamentablemente terminó de ocurrir con el régimen de Otto Pérez Molina. Pero Lizardo, Ninette, no pareciera haber de parte de la dirigencia política representada en el Congreso de la República suficiente convicción de que esas cosas son necesarias. No se logra pasar mucho más allá de lo que se consiguió en la actual reforma, en la más reciente reforma electoral. Sí, bueno, no hay convicción, Ninette. Bueno, yo creo que sí. En primer lugar, decir que lo que está pasando es positivo, porque realmente frente a una crisis hay grandes posibilidades. Y luego decir que no es nada nuevo, que estalló en la cara de todos los guatemaltecos y golpeó, y eso hizo reaccionar a las sociedades diferentes. Históricamente se ha venido diciendo desde hace muchos años que en Guatemala no se podía gobernar si no era con la cofradía, el sindicato, una parte del sector empresarial, y si ellos no estaban, eso era imposible. La cofradía venía desde hace muchos años y se convirtió en la nueva línea. Entonces, no es nuevo. Recientemente se hablaba de Fonapaz, no me dejarán mentir, en donde se hablaba de que se lavaba dinero en el gobierno anterior. Se lavaba dinero, había crimen organizado, Yuyo Solórzano fue asesinado e incluso la hija de Turcios estuvo vinculada por ahí. Entonces, yo digo, lo sorprendente es la actitud renovada de CICIG, y la actitud renovada del Ministerio Público, quien han tenido los arrestos suficientes de enfrentar primero un Estado mafioso, luego un Estado capturado y ahora un Estado cooptado.
totalmente. La actitud renovada de CICIG, de pero porque de ya CICIG CICIG hablando estaba, inclusive viéndola claro, en porque retrospectiva, CICIG o estaba, CICIG de Iván Velázquez. yo me refiero a la CICIG de Iván Velázquez, porque la CICIG de Castresana y de la otra persona sabían de estos hechos, y lo único que decían, uno, mire, ahí hagan, ustedes busquen protección o váyanse del país, pero no hubo mayor denuncia. ¿Por qué sería o eso? Florido tampoco hizo mayor cosa. ¿A qué lo atribuye? Creo que encontramos a la persona adecuada en el momento adecuado, con situaciones similares a las de Guatemala, Colombia, creo yo, y a una fiscal que ha tenido los arrestos suficientes para enfrentar a mafias que no son de ahora, ni es con este gobierno. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que claro que la crisis es grande, pero que viene de muchos años atrás, claro, y que ha debilitado totalmente al Estado, y que lo ha dejado desprovisto totalmente desnudo, y que la tarea va a ser muy difícil. Pero no usted dice la crisis es buena, nos da la oportunidad de hacer cambios. Total. Pero no encontramos quién ejecute esos cambios. Yo creo que esa es una gran preocupación que yo personalmente tengo, porque me temo que si solo vamos a hacer las reformas constitucionales, que ojalá que prosperen, al sistema de justicia. Sí, el sistema que genera el poder, que es el electoral, va a seguir produciendo los mismos problemas. Entonces vamos a judicializar el asunto, claro, cuando el sistema democrático debiera de tener sus propios mecanismos de pesos y contrapesos para evitar que esto ocurra. ¿Pero por qué ocurre? Porque si yo tengo un problema de corrupción, por ejemplo en un ministerio, y lo quiero corregir, el tipo va, corre con el secretario general de su partido, que tiene influencia, que tiene arreglo con no sé quién, y después me viene la orden presidencial de que lo deje como está. Y eso es lo que no deja funcionar el sistema. O lo citan al Congreso y empiezan a presionarlo de una manera que le impiden actuar. Sí, por representantes que han sido electos, salvo honrosas excepciones, y que no tienen legitimidad, porque no han sido designados como candidatos por los afiliados de los partidos, porque los partidos le robaron al ciudadano la capacidad y la facultad de nombrar a los representantes de sus simpatías y en los cuales tienen la confianza. Y al final entonces termina una lista oscura que a saber quiénes son, y yo voy a votar por ellos. Entonces, hay que corregir eso. Si no corregimos eso y no podemos los guatemaltecos votar por la persona en un sistema unipersonal o bipersonal o como fuera, o achiquitando los distritos para que, por ejemplo, me decía Otilia Lush en una plática que dio, el problema de que la representatividad de los pueblos indígenas no está presente. Y yo le hice la pregunta, ¿y si el distrito electoral, por ejemplo, en la región Ixil, fuera esta región con los 3 municipios, ¿a quién elegirían los pobladores de ahí? Ahora, pero como el candidato lo nombra otro, entonces resulta ser un conjunto de representantes que realmente representan los intereses de quienes los nombraron, no del pueblo. No del pueblo. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que corregir. ¿Usted cree que lo fundamental entonces es cambiar el modelo electoral? Yo creo que sí. Ninette, usted negaba cuando el licenciado Sosa daba algunos argumentos. ¿Cómo lo ve usted? No, yo totalmente de acuerdo con él en lo último que dijo, pero es que la impresión que yo tengo es que hace muchos años que nosotros no tenemos partidos políticos, y que lo que ha ocurrido es que se abrió una pequeña brecha frente a la demanda internacional para que los poderes fácticos dejaran cierta idea de que en Guatemala empezaba la democracia en el 1986, pero siempre con democracias controladas, democracias restringidas. Entonces los partidos dejaron de ser esas tendencias que estuvieron muchas veces en la clandestinidad, con ideología, con corrientes, con visión, y se convirtieron en maquinarias electorales al servicio de quien mejor los financie. Eso sí, totalmente de acuerdo, pero que existan como tal partidos políticos con idearios, con principios, no se ha permitido. Y no se ha permitido por muchas causas, porque no conviene, porque conviene que las cosas sigan igual, o porque son otros los que han seguido mandando en el país. Y los partidos políticos simplemente son una forma de decir que, bueno, en Guatemala hay democracia, y que la democracia se refleja en que cada 4 años vamos a elegir. Y yo tengo mis dudas al respecto.
Ahora, en esto de los partidos políticos, se habla mucho de la ley electoral y de partidos políticos y se piensa que los partidos políticos pueden cambiar a la luz de la ley electoral únicamente. La gente pide renovación. No sé hasta dónde esa renovación esté relacionado con que los partidos políticos existentes ahora generen o demuestren otra forma de hacer política, que es lo que la ciudadanía reclamaba, una forma no tradicional, o efectivamente lo que tendríamos que esperar es un proceso absoluto de renovación. Nuevos partidos políticos con nombre, con ficha, con nuevas caras, que verdaderamente le den un sentido más refrescante a la política y posiblemente más atractivo, porque una de las consecuencias justamente de la corrupción es que aleja a los buenos ciudadanos de la política. Cedemos espacios y después nos cuesta mucho recobrarlos. ¿Qué tipo de renovación ve usted, licenciado Sosa? Yo veo la conveniencia no solo de este tema de los distritos electorales más pequeños, más cercanos al ciudadano. Veo también la necesidad de elecciones primarias para definir no solo autoridades de los partidos, sino candidatos. Veo que es necesario legislar sobre ciertos requisitos de representación femenina, de género y también por etnia. Lo veo como una necesidad por lo menos temporal, para 2, 3 elecciones y después podría irse reduciendo, porque lo que necesitamos son verdaderos representantes. Y yo creo que ahí está la clave del asunto. Pero con los mismos partidos, con nuevos partidos. Yo creo que lo que hay que hacer en este caso es generarle competencia a los partidos. El día en que haya posibilidad de organizaciones distritales que tengan la posibilidad de nombrar candidatos, ahí va a ver usted cómo los partidos o se ponen las pilas o le van a entregar el... Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo en partidos políticos fuertes, pero partidos políticos de verdad. Y lo que puede generar partidos políticos de verdad es una competencia que la ley le debe abrir también temporalmente. Señores, déjenme 8 años. esta pregunta que envía uno de nuestros televidentes. ¿Deberíamos o no ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente en realidad para redefinir? Yo ya no digo refundar porque la palabra se ha pervertido mucho en los últimos tiempos. Si me permiten robarle un poco el turno. ¿Redefinir el Estado? Yo creo que sí. Que sí debíamos ir a una constituyente. Sí. Mire, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahorita. Estas reformas de la Constitución que van a pasar, al final, el que las apruebe es el Congreso de la República. Sí. Y va a ser ese Congreso, con honrosas excepciones, que no queremos. Bien complicado. Yo por eso habíamos propuesto con Mario García Lara un gobierno de transición que se encargara de cambio de la ley electoral, nuevas elecciones a 2 años. Una auténtica transición hacia un modelo nuevo. Nuevas elecciones. Y entonces, ya con una nueva ley electoral, ya se podría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para que sean verdaderos representantes del pueblo de Guatemala los que hagan las reformas constitucionales. Cierre brevemente usted, Ninette Montenegro, este segmento. ¿Debíamos o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, no lo veo como una mala idea, tengo algunas dudas respecto a que si no va a ser más de lo mismo. Porque si vamos a una Asamblea Nacional, ahora sí déjeme hablar a mí, porque le di mi turno. Porque si vamos a una Asamblea Nacional Constituyente va a ser con los mismos partidos que ya están. Y entonces, ¿cuál va a ser la renovación? Y si hablamos de renovación, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos buscando al Salvador o al líder? Eso no existe. Lo que hay son colectivos que han demostrado prestancia y han estado en la plaza y son los que ayudaron a hacer transformaciones. Señores, vamos a ir a una pausa comercial porque es obligatoria, pero al volver de la pausa comercial vamos a recoger las preguntas que vienen de nuestros televidentes por medio de las redes sociales y a planteárselas a ustedes. Ya venimos.